Ok, bueno, bueno, para el conocimiento de todos, la presente discusión que vamos a tener en la Advisory Board va a ser grabada. El objetivo de tener grabado es para poder nosotros también hacer una segunda revisión para poder tener el reporte final y esa grabación se queda directamente aquí en Pfizer, no va a salir para afuera. Buenas tardes con todos, un gusto el día de hoy tenerles hoy reunidos. El objetivo principal es discutir abiertamente, como lo hemos hecho hace unos minutos, de todo lo que nosotros podemos contribuir o cómo podemos colaborar en conjunto para poder tener como visión el mejorar tanto el tema de tratamiento, diagnóstico de todos los pacientes de la comunidad que vive con distrofia muscular de Duchenne, al igual que también ver el análisis desde su punto de vista de todo lo que está relacionado con lo que es terapia génica, ya que estamos hablando de terapias innovadoras y cómo podemos hacer que todos los pacientes en cualquier parte del mundo, en cualquier país, en este caso hablamos de Argentina, tengan acceso a ese tipo de terapias. Para todos los que no me conocen aún, yo soy Carlos Esteves, yo soy el que maneja toda la parte regional de mercados emergentes para lo que es investigación y desarrollo, que incluye el tema de terapia génica, que ahora muchos de ustedes están conectados con Duchenne, conocen que Pfizer está ahorita en el estudio, está ongoing, en fase 3 con terapia génica con distrofia muscular de Duchenne, y también tenemos otros alcances más con respecto a esta terapia. No sé si se acuerdan tiempo atrás que tuvimos, ya son 7 años atrás, con Flor y Luciana, una ocasión que tuvimos de conversamos del futuro del tratamiento de enfermedades raras y hablábamos como algo lejano el tema de terapia génica. Bueno, ahora ya está en cuanto a la parte de estudios y demás han avanzado bastante y estamos prontos de tener, y ya tenemos algunos tratamientos disponibles en el mundo y en América Latina, que son terapias génicas o incluso terapias celulares en otro tipo de patologías, más que nada relacionadas con cáncer. Así que nuevamente, bienvenidos a todos. Por favor, de la misma manera que dije anteriormente, una conversación abierta, toda pregunta, todo comentario es válido, porque todos estamos aprendiendo en este punto, y así que muchas gracias. De esta manera doy paso a Cintia y a Santiago, el equipo de Argentina, quienes han estado en el día a día con todos ustedes, y sé que tuvieron una exitosa reunión el día de ayer con todos los grupos de pacientes, así que paso a Cintia y a Santiago para que ellos den la bienvenida como Pfizer Argentina. Pacientes con distrofia muscular en general y poder interpretar cuáles son las necesidades por la capacidad de conocimiento y por la actividad de personas que los invito a hablar con suma tranquilidad y en confianza sobre todo los conceptos y lo voy a dejar ahora en manos de Eva, que es nuestra moderadora. Gracias, Cintia, Santiago, y también Carlos por esta oportunidad. Estoy muy contenta de volver a ver a este grupo maravilloso de quienes todavía no me conocen. Bueno, yo soy Eva María Ruiz de Castilla, trabajamos para Medula Partners, que es una agencia consultora que trabaja en estos temas y sobre todo trabajar en políticas públicas, no solamente en enfermedades raras,
motivos, el tema de enfermedades raras, y sobre todo con enfermedades neurodegenerativas, neuromusculares y enfermedades. Vamos a hablar de paciente el paciente o el caso de paciente diagnóstico hasta eso, vamos a mirar un poco la discusión sobre todo porque la epidemia que un poco la política, vamos a mirar qué pasa en relación con eso, también finalmente entraremos a tratar que estamos viendo es expectativa sobre todo para generar espacio de los Perfecto. Solamente esta votación nada más. Fantástico, no, sí, eso lo tenemos clarísimo, así que justamente vuestro aporte va a ser muy, muy importante también en la reunión. Entonces, yo voy a empezar ahora. Si alguien tiene algún comentario antes de empezar, abro el micrófono por un minutito, si no, empezamos ahora mismo. Bueno, entonces, ahora, normalmente, ¿no? ¿En qué tipo de centros se diagnostica? Disculpa que te interrumpa. ¿Sí? Sí, también, por si acaso, todos tienen la opción de usar el chat que está dentro de la herramienta, por si quieren también hacer un comentario en avanzada, en el momento de que ustedes quieran también intervenir. Pueden hacerlo por el chat o también pidiendo la voz, que sería moderado por Eva. ¿Sí? Exactamente.
Si hay algún comentario en el chat que no se ha leído, también lo pueden repetir. A veces podemos pasar muy rápido, entonces, por favor, tratemos de hacer las cosas bastante, no de forma informal, sino sobre todo de que no se nos escape nada de lo que vayamos a decir en cada una de las preguntas, ¿sí? Eva, Y como les dije, perdón, una sí. pregunta metodológica. ¿Cómo es la mecánica de la intervención nuestra? Sí, yo pregunto y Okay. voy a mirar en la pantalla quiénes están con la mano levantada para empezar en orden. Janet seguramente nos va a ir diciendo a quién le toca. Ella va a decir Santiago, o si no, yo voy mirando si es que no hay si es que no hay nadie que tiene la mano levantada. También voy a preguntar uno por uno para generar esa participación que tanto necesitamos. ¿Ok? Ok. Perfecto. Entonces, normalmente en Argentina, ¿en qué tipo de centro se diagnostica a los pacientes con distrofia muscular de Duchenne y otras enfermedades neuromusculares y neurodegenerativas raras? Quisiera saber qué especialistas son responsables de su diagnóstico y qué tipo de centro y las capacidades de tratamiento que hay para estas enfermedades. Santiago. Bueno, a ver, yo me voy a referir a un estudio que hizo el equipo que trabaja con ADM. El Patient Journey. Digamos que el 80% de los casos los diagnostica el neurólogo, ¿no? Y también casi el 70% de los casos la primera consulta es con el pediatra que no logra el diagnóstico, ¿no? O sea, hay un déficit muy, muy grande en el desconocimiento de la sintomatología y los signos por parte de los pediatras. La edad de diagnóstico en la Argentina son, de acuerdo a este estudio, con una muestra que fueron de 40 chicos de menos de 13 años, es de 4 años, .4 y 2.7 desde que se detectan los primeros síntomas, ¿no? O sea, los primeros síntomas se detectan a los 2.7 años y se diagnostica a los 4.4. Y normalmente esto no surgió de la encuesta, pero si surge indirectamente, partes son en hospitales públicos o en clínicas privadas donde se hace el diagnóstico. En la Argentina tenemos algunos centros privados, públicos, perdón, en la provincia de Buenos Aires, que tiene casi el 40% de la población que vive en esta área, y después tenemos en la provincia de Córdoba, que es otra densidad, o sea, zona muy densa, o sea que una parte es en el hospital público y otra parte en los centros privados, clínicas privadas que tienen estas especialidades, ¿no? Esta sería un poco Eleonora. y después, bueno, dos cosas más, el 30% lo detecta la familia, el papá, y el 10%, como decía hace un rato, lo detectan los maestros, ¿no? Los primeros síntomas, ¿no? Eleonora, tenías la mano levantada. Gracias, Santiago. Súper buena información. Eleonora, adelante. Bueno, en el caso mío en particular, como especialista, fue un médico neurólogo, ¿sí? El que nos ayudó a dar con el diagnóstico. Habíamos ido a muchos pediatras, a unos neurólogos que tampoco quizás tenían conocimiento tanto de enfermedades neuromusculares. Fuimos a genetista, que también genetistas, o sea, me refiero, tratamos de ir por varios lugares, ¿sí? En búsqueda del diagnóstico, e incluso fuimos a médicos reconocidos acá en el país, que quizás tampoco me daban el diagnóstico, sí me decían, no sé, la genetista me dio un montón de estudios para hacerle, no le quería hacer análisis de sangre porque decía que era invasivo, cuando en realidad un análisis de sangre no es invasivo. Entonces, como que quizás la búsqueda errónea demora con cada médico diagnóstico, porque quizás te van pidiendo estudios que son interminables y quizás no van a lo que uno quiere encontrar en torno a la enfermedad. Y en el caso mío fue en una clínica privada con una neuróloga que me habían recomendado que fuera a ver a esa médica. Y bueno, y esa neuróloga fue la que me dio el diagnóstico. No sé si a ustedes les sirve hablar de nombres, hablar de
de centros médicos o no. Sí. Sí, puedes decir los nombres de los centros médicos, si quieres decir el nombre de un médico específico también, no hay restricción en eso, pero sí es importante como la precisión en las cosas que uno va diciendo, ¿no? Claro. Bueno, nosotros en el FLENI es donde nos dieron el diagnóstico, ¿sí? Bueno, una médica que era justo la jefa de todo lo que era enfermedades neuromusculares del FLENI, nos dio el diagnóstico y nos dijo en realidad, después de 4 años y medio de estar buscando, nos dijo si nos habían hecho el estudio de CPK. Yo le dije que no, que nunca nadie me había pedido ese estudio, y yo misma, cuando fui a mi casa, me puse a leer lo que era la CPK, me puse a leer todas las enfermedades asociadas y la CPK era alta, y yo misma me di cuenta que mi hijo tenía Duchenne antes de que la médica me lo confirmara y antes de hacer el estudio genético después para terminar de confirmar bien el diagnóstico. O sea que, bueno, una médica neuróloga, y fui a muchos genetistas, fui a varios pediatras, a otros neurólogos, ortopedistas, y nunca nadie me Eleonora, sabía decir. cuando tú buscabas esa información, tú tenías como, ¿dónde encontrabas esa información? Es decir, ¿la mirabas en internet para los genetistas, para ellos, o cómo es que venía esa información a ti? No, a ver, lo que es los médicos, siempre uno, o por conocidos, va pidiendo referencias de algunos médicos, sí, conocidos, como para poder ir a pedir una consulta. Y después, en lo que tiene que ver con la enfermedad de Duchenne, en realidad, cuando me dijeron CPK, yo me puse a investigar en las redes, en internet, qué quería decir, y bueno, y di con Duchenne, ¿no? O sea, nunca me hubiese imaginado que tenía Duchenne, pero bueno. Y la realidad es que me pareció muy raro, si bien obviamente hay un montón de enfermedades raras, estaba como muy en claro cuáles eran los signos visibles de Duchenne, y yo no podía entender cómo nadie se había dado cuenta antes, cuando era como una fotografía de mi hijo, ¿no? Uh-huh. Ok, bueno, muchas gracias, Eleonora. Está Florencia Braga levantando la mano y después la doctora Florencia Giliberto. Y después Ignacio. No, una cosa muy chiquita, pero a mí me pasó, y creo que esto puede llegar a ser significativo para ustedes que saben del tema más, les va a resonar, que hace 1 año o 2 años apareció un chiquito con una distrofia muscular, otra distrofia muscular, LAMA2. Entonces, en ese momento, como tenemos un grupo, que es un grupo de WhatsApp, de una red pediátrica a nivel nacional, yo dije, ¿cómo hago para diagnosticar a este chico? No sabemos qué tiene, pero sabemos que es algo que parece una distrofia muscular, el chico está hipotónico, hay una cantidad de cosas, qué sé yo. Y lo que me pareció increíble, y el grupo de pediatras es grande, pediatras de todo el país, es que nadie sabía cómo diagnosticar. O sea, no sabían a dónde referirnos. Yo no sabía qué pasaba, y bueno, finalmente fuimos descartando y se lograron, no sé, no me acuerdo cuáles fueron los diagnósticos diferenciales por los que pasamos, pero lo que sí me sorprendió fue que la red de pediatras con la que nosotros contactamos a nivel nacional no tenía la menor idea de cómo hacer para descartar, por ejemplo, Duchenne. Okay. Eso es un dato, ¿no? Perfecto, perfecto. Doctora Florencia. Bueno, yo para agregar, primero tuviste mucha mala suerte, Leonora, solo eso entre comillas, realmente. Qué mala suerte. Es como, estoy de acuerdo con los datos que dijo Santiago, principalmente los diagnósticos son alcanzados por neurólogos, pero yo creo que depende mucho el lugar en donde viva dentro de la Argentina, ¿no? Como muchos países de Latinoamérica, es tan heterogéneo nuestro país, que principalmente va a depender la odisea diagnóstica de dónde esté esa familia y qué recursos tenga. Obviamente, si está en Buenos Aires, que es donde están más centralizados lo que serían los especialistas para estas enfermedades, van a llegar más rápido, teniendo, entre comillas, como la mala suerte que tuvo Eleonora, les puede pasar, ¿sí? Pero eso es lo que para mí principalmente va a demorar. Lo que pasa muchas veces con los chicos del interior que nos llegan es que por ahí fueron a varios lugares hasta que finalmente dan con el lugar específico. Agregaría a la lista de neurólogos y pediatras, neuropediatras, algunas veces también son los traumatólogos los que pueden llegar a detectarlos, los genetistas muchas veces, y nos han llegado también por derivaciones de endocrinológicas o metabolismo clínicos, cuando tienen la suerte de que aparece como hallazgo incidental en etapa preclínica.
Entonces, por ahí, con una CPK de 10.000 que apareció porque los internaron por una hepatitis, por ejemplo, si tienen un profesional que tenga un buen ojo, inician por ahí la sospecha de una distrofia muscular. Hemos tenido ya muchos casos diagnosticados previos al año de vida. Y en un trabajo que por ahí sirva para este debate en varias oportunidades que publicamos con mi equipo este año en la revista Frontiers, un estudio de teragnosis de la distrofia muscular de Duchenne, que recluta el análisis de 400 pacientes con Duchenne. La edad de promedio que nosotros alcanzamos es de 6, no es tan baja como 4, como la que tiene Santiago, pero es una muy buena edad, casi estaría como en algunos países de Europa inclusive. O sea, la edad del diagnóstico ha mejorado muchísimo. Yo me empecé a dedicar a esta enfermedad exclusivamente desde el año 94, saquen la cuenta. O sea que el crecimiento y la mejora que vi a lo largo de estos años es impresionante. Eso es muy alentador. O sea, y nos pone muy, muy contentos. Y un dato más que tiro, que lo digo mucho cuando hago docencia, con respecto a la no capacidad de detección de la mayoría de los profesionales que no están en centros especializados, es que se estima que por la incidencia de esta enfermedad, un pediatra estándar que no se encuentra en un centro especializado, ve en su vida un Duchenne. Entonces, si sabemos ese dato, podemos comprender la dificultad de darse cuenta que un chico con signo de Gower, con CPK elevada y con antecedentes, es un Duchenne, y ni hablar las otras distrofias musculares, porque Duchenne es la más frecuente en pediatría. Entonces, si llega a ser otra, menos, tal vez en su vida no se tope nunca con un Duchenne. De ahí la importancia de hacer la comunicación y la concientización y la educación que estamos haciendo a lo largo de todo el país. Eso. Perfecto. Estaba Ignacio y luego Santiago. Sí, muchas gracias. Bueno, saludar a todos, a todas, un placer estar aquí. Ya con muchas de ustedes son amigas y nos encontramos hace poco. No, simplemente, bueno, agradecer la invitación y un breve comentario. Por supuesto, suscribo todo lo que han dicho Santiago, Eleonora y las dos Florencias. Creo que además en Argentina tenemos, como bien indicaba Florencia, el problema de la segmentación, la fragmentación en los sistemas de salud. No es lo mismo el interior, es una palabra llamativa, ¿no? Para los que no viven en Argentina, el interior. Aquí llamamos el interior, bueno, el interior son aquellos sectores que están lejos de la capital y de las ciudades centrales. Eso por un lado, pero por otro lado también creo que hay una diferencia que tenemos que tener presente en lo que es ámbito público y privado y obras sociales. Creo que la oferta de especialistas y de posibilidades de detectar diagnósticos tempranos y oportunos, allí hay claramente un doble estándar. Aquí bien lo indicó, creo que fue Eleonora, en Fleni es una cosa y otra cosa es transitar hospitales públicos para todos aquellos pacientes, digamos, que se llama población abierta o que no tienen ningún tipo de cobertura. Por eso creo que Florencia Braga está de acuerdo con esta, porque ella siempre, tiene esa voz por aquellos que no tienen voz, ¿no? Así que yo creo que también deberíamos tener en cuenta aquellos pacientes con Duchenne que no tienen ningún tipo de cobertura y que tienen claramente otras restricciones y limitaciones en el acceso tanto al diagnóstico como al tratamiento. Gracias. Gracias Ignacio. Eso va como más o menos para como un abrebocas a la segunda pregunta que vamos a hacer ahora, pero antes de ir a la segunda pregunta, Santiago y luego la doctora Giliberto. Sí, yo muy breve lo mío, pero para un poco redondear lo que decía Florencia Giliberto recién. A mi hijo, Lucas, que no está más conmigo, pero le detectamos a los 2 años y medio, en el año 90, su distrofia, 2 años y medio, sí, en el año 90 su patología. En forma inmediata lo llevamos a Canadá, al doctor Carpati, que ya no está, que es un especialista, un investigador de primer nivel, en la clínica de Montreal, y él lo revisó, confirmó el diagnóstico y nos dijo: ustedes en Argentina tienen un equipo de primer nivel, quédese tranquilo, lo pueden atender muy bien en su país. Y es decir, que ya en el año 90 en la Argentina había equipos trabajando en Duchenne, reconocidos internacionalmente. Era el doctor Dubrovsky uno y la otra una bióloga famosísima, Florencia se me acuerda el nombre, yo me lo olvidé, una pionera también en todo lo que era las biopsias y demás. Y me acuerdo también, para redondear, que me dijo el doctor Carpati: we got the genes in our hands.
diciendo, bueno, había Hoffman hace poco identificado al gen de la distrofina y veía esto que hoy estamos viendo, gracias a Dios, lo veía como algo ya muy, muy cercano, que le hemos demorado casi 30 años para llegar a donde el Karpati soñaba llegar, que no logró, no llegó nunca a lograr a ver el final del camino. Bueno, era eso nomás. Muchas gracias, Santiago. Doctora Giliberto. Yo no sé, Santiago sabe lo que voy a decir, creo que Flor también, pero me parece que Ignacio no, y que está bueno, que es con respecto a ser voz de los no escuchados. Yo hace 30 años prácticamente que me dedico a esta enfermedad y haciendo lo que serían justamente los estudios moleculares y genéticos, que son muy, muy costosos, ¿sí? Y hasta hace unos años eran inalcanzables, inclusive para mí, poder ayudar a las familias carenciadas o sin recursos de nuestro país para acceder a estos estudios con los escasos subsidios nacionales que tenía. Pero esa historia cambió hace varios años ya, por suerte, en donde con ayuda como asociaciones como ADM y con ayuda de otras biofarmas como Pfizer, cuento con subsidios como para poder ofrecer los estudios enteros de forma gratuita. Entonces ya no hay más en Argentina personas que se queden sin acceder a estos estudios por un tema económico, y eso es enorme. Ese logro no es menor. O sea, hoy no importa, si no tenés plata, podés estudiarte vos y toda tu familia. Así Excelente. Gracias, Flor, por la aclaración. Está más que claro, pero yo me refería que, de todas formas, yo insisto, creo que sigue existiendo un doble estándar en cuanto a oportunidades diagnósticas y oportunidades de tratamiento, y básicamente el derecho a la información sobre los derechos. En este caso creo que está perfecto lo que vos decís en cuanto a haber asegurado la universalidad del acceso al diagnóstico. Yo creo que aún tenemos un déficit en cuanto al acceso a la información. Eso simplemente. Gracias. Sí. Exacto, Ignacio. Una cosa para agregar, si se puede. Sí, dale, Leonora. Una cosita simple, pero Leonora, la realidad es que perdóname, puedes bajar un poquito tu cámara porque no te vemos, entonces no veo cuando levantas la mano. Gracias. Perfecto, gracias. No, lo que yo quería comentar un poquito con referencia a lo que dice Ignacio, es el tema también de la información que tiene uno como familia y como paciente, ¿no? O sea, más allá de que uno demora años en un diagnóstico, también tiene que ver con la educación que uno tiene y los recursos que uno tiene como para poder investigar y no quedarte con lo que te dice un médico y seguir insistiendo con otro, porque quizás las personas de bajos recursos van a un médico, no saben cómo enfrentar al médico para exigir, no sé, determinados estudios, y quizás se queda con lo que le dice el primer médico hasta varios años después, que por algún otro motivo quizás da con la enfermedad, ¿no? Entonces lo importante que es también el paciente y la familia que tenga la información y que pueda reclamar sus derechos y empoderarse frente del médico, ¿sí? Como para también exigir y reclamar, qué sé yo, por más estudios médicos, si uno no siente que lo que hizo el médico es suficiente como para poder dar un diagnóstico. Totalmente de acuerdo, Eleonora, y creo que simplemente un solo comentario vinculado a lo que dice Eleonora, que aparte es colega. Recordemos que en la Argentina existe el derecho a la interconsulta como un derecho de los pacientes que está previsto en la Ley de Derechos de los Pacientes. Es un aspecto clave también. Gracias. Gracias, Ignacio. Yo quería, antes de pasar a la siguiente pregunta, preguntarle a Santiago sobre el estudio del Patient Journey, ¿no? De la Fundación Favalor. ¿Está disponible? ¿Dónde está disponible? ¿Se puede compartir? ¿O cuál sería la fuente donde podríamos encontrar esa información, por ejemplo? Te lo debo, porque, a ver, esto fue un grant que administramos desde ADM, que lo consiguió el equipo, entonces, bueno, tenemos que, pero desde ya lo tomo como una asignatura para averiguarlo de qué manera podemos, o ver si se publicó. Yo creo que se debe haber publicado, casi seguro. Fantástico, fantástico, Santiago, gracias. Okay, entonces, ahora como entrando en esta discusión y empezando el debate también sobre el tema de atención. En general, ¿ustedes considerarían que la atención de distrofia muscular de Duchenne, de enfermedades neuromusculares y neurodegenerativas, está centralizada
la Argentina o está descentralizada? Ya hemos hablado un poco de la información, del acceso a la información. Me gustaría saber si en ese aspecto, y le voy a preguntar a Luciana, si este tipo de atención está en qué situación. Adelante. A ver, bueno, aprovecho para saludarlos a todos. La verdad que no sería yo la mejor persona para contestarte esto, porque creo que ADM es los que tienen contacto directo con la población. Yo puedo decirte desde un ámbito más general. También es preciso que vos definas aquella más, si está centralizado la atención o no, ¿no? Definí eso, porque en base a eso, según qué te estás vos imaginando esa pregunta, es la respuesta. Yo entendería que comparto y qué suerte que en estas enfermedades tienen, la verdad, profesionales y una articulación, ¿no? Según lo que se escucha, que decía antes de la doctora. A priori uno lo que recibe desde la federación pareciese que no es así, que realmente hay bastante desinformación o en realidad no hay un único lugar donde uno saber dónde ir a buscar esa información, ¿no? Tanto sea de un profesional, de un centro especializado para estudios de alta complejidad, inclusive mismo nosotras las organizaciones, donde estamos, ¿no? Entonces, digo, pareciese que no, pero le dejo la palabra a los que están en el día a día con estas enfermedades. Perfecto. Gracias, Luciana. Adelante, Santiago. Yo creo que la percepción de Luciana es correcta, o sea, está centralizado. O sea, la mayor capacidad está en el radio de Capital Federal y Gran Buenos Aires, con un eje muy fuerte en el Garrahan, con el Hospital de Niños, y después tenemos un centro fuerte en Córdoba, y después en el noroeste hay alguna capacidad, el noreste también, pero hay un problema no menor, que puede haber una especialista, una neuróloga que tuvo una residencia, se capacitó hasta cierto nivel, pero no están todas las especialidades para darle todo el entorno de cuidado a este tipo de enfermedades. El cardiólogo, el neumonólogo, para la parte glandular, bueno, todo lo que es el equipo interdisciplinario. Exacto. Entonces eso es una asignatura pendiente y que de alguna manera creo que uno de los grandes proyectos es el relevamiento de capacidades, la certificación de centros y la creación de redes de interconsulta. Hoy día la pandemia nos demostró lo que es el poder de la teleconsulta, hay que potenciarlo y yo creo que en la Argentina sería una herramienta muy, muy potente. Perfecto. Doctora Giliberto, ¿tiene algo que adicionar a este tema? Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que dice Santiago, es así, hoy está centralizado, aunque existan, como dijo él, algunos profesionales que se capacitaron, pero no alcanza uno. Entonces, muchos consultan, nosotros recibimos muchas consultas y se los trata de ayudar a distancia. A veces se siguen en donde vivan en el interior y por ahí viajan para un chequeo completo a Buenos Aires. Perfecto. Es así. Y lo mismo creo que se aplica, como son enfermedades poco frecuentes y el N es chico, la especialización uno la hace con la experiencia, y la experiencia se hace con un N grande. Es por eso que la necesidad de que existan centros, pero hay que ver cómo se resuelve eso, ¿no? Claro, ahora vamos a entrar también a esa discusión, un ratito. Florencia, adelante. Sí, yo quería decir, y voy por lo que dijo Santiago recién, que el problema que aparece en relación a los centros de referencia es precisamente en enfermedades que tienen múltiples targets de ataque. O sea, nuestro país vive excesivamente montado sobre la idea de que tenemos somos las ruinas del prestigio intelectual, académico de la Argentina, pero el trabajo en equipo no está para nada facilitado. Entonces, por ejemplo, digo esto porque, por ejemplo, ahora inaugura el Centro de Referencia de Enfermedades Raras del Chaco. Y es fantástico, porque está hecho con muy buena leche, está hecho por padres con la mejor intención de poder cubrir todo el NOA, con un muy buen hospital pediátrico en Chaco funcionando, pero a la hora de elegir
qué tipo de especialistas van a trabajar, nosotros les hicimos una sugerencia de que se metieran con enfermedades como el Duchenne, que tienen necesidad de encuentro interdisciplinario de especialistas, porque los centros de referencia en relación a las enfermedades que trabajan sobre un solo target, por ejemplo, no sé, mi hijo tiene Stargardt solamente en la retina, es mucho más fácil poder pensar en que se unifique el campo de los retinólogos especialistas. El problema más grave que tenemos es que no hay una cultura del trabajo en equipo, que eso es algo que queremos que cambie en las currículas universitarias. De hecho, ahora el 30 cierra la primera edición en la UCA, en la Universidad Católica Argentina, de la materia de enfermedades raras, donde la propuesta es poder trabajar algunos casos clave en equipo. Y creo que tendríamos que poder alcanzar pues, esa nomenclatura de enfermedades que tienen multiplicidad de tratantes, de médicos tratantes, es algo que los ministerios no manejan como una entidad per se. Entonces, a veces estamos hablando excesivamente si la prevalencia o no la prevalencia, y hay cosas que las enfermedades las unen más que otras. En algunos aspectos, la cuestión de nuestra frecuencia o falta de frecuencia, la prevalencia, atrasa, porque claramente, medicina de precisión mediante, cada vez más son las enfermedades crónicas que se empiezan a desagregar y a transformarse en enfermedades poco frecuentes. Pero una cosa que sí es importante en términos de nomenclatura, de taxonomía de las patologías en términos de sanitarismo, es la cantidad de médicos tratantes intervenientes para poder hacer un abordaje que tenga que ver con un diagnóstico de precisión y luego de tratamiento eficaz. Y en ese sentido, las distrofias musculares, todas Becker, todas tienen más fuertes, menos fuertes, tienen en común que hay una cantidad de afectaciones que tendrían que estar calificando como primeritas, como las mitocondriales, por ejemplo, primeritas en la necesidad de centros de referencia. Por eso nosotros les propusimos a Chaco que lo primero que tenían que tener era neuropediatría y endocrinología asociada, o sea, los tándems terapéuticos. Creo que ese es el caso. Me parece que el problema es que no tenemos tradición, y viéndolo en Latinoamérica, nosotros laburamos con gente de toda Latinoamérica y es común en todas partes. Creo que en Brasil hay apenas un atisbo de trabajo en equipo un poco más eficaz, pero en toda Latinoamérica el problema de la falta de trabajo en equipo, aún para hacer ateneos de telemedicina, es grave. Sí, y ahora quiero pasar a la siguiente parte que es bastante, tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, Fico, es cómo se gestiona la coordinación de la atención entre el centro de referencia y los otros neurólogos, ¿no? Y quisiera preguntarles también si hay algún programa, por ejemplo, de transporte, logístico, de apoyo, para que estos pacientes puedan ir hacia los centros de referencia. Adelante, Santiago, y creo que Leonor. Santiago. Sí, nosotros la experiencia que tenemos es a partir de un programa que tiene ADM, que es el programa de atención extramuros, donde viajamos a algunas provincias. Antes de la pandemia viajábamos, después fue teleconsulta, a Tucumán, a Misiones, Corrientes, Santa Fe, y bueno, y tratábamos de esa manera de paliar esa falta de especialización y coordinar a través de ese programa todo lo que es la interconexión y la gestión de la red de la interconsulta. Pero digamos que no sé si existe un sistema de transporte. Sé que las familias viajan al Garrahan cada tanto, vienen desde el interior del país, pero desconozco si hay un sistema de apoyo y de logística. Sí, reitero lo que dije al principio, que es fundamental la creación de esas redes para esta interconsulta, para gestionar lo que no se puede gestionar en cada provincia a través de estas redes de interconsulta y generando de esa forma recursos. Y digo más, para estas enfermedades complejas, en un país como el nuestro, con un 60% de chicos en condición de pobreza, las familias con este tipo de enfermedades poco frecuentes, caso Duchenne, tienen que tener algún tipo de, no sé cómo llamar a la figura, un coaching, que es la que ayuda a la familia a gestionar la enfermedad. Solos no pueden. Es un tema que hay que pensarlo y regularlo, ¿no?
Y en ese sentido quiero preguntarle a Andrea, que trabaja muchísimo en el tema de acceso. Seguramente ella conoce algún programa de apoyo logístico, por ejemplo, para transportar a pacientes del interior hacia Capital Federal. Los servicios de salud, sí, digamos, las obras sociales sí tienen programas para derivar a los pacientes a Capital cuando en su lugar de residencia no existe la posibilidad de tratamiento. Aquellos pacientes que no tienen coberturas de salud sin obra social, este 60% de chicos de los cuales hablaba Santiago, se van a manejar a través de lo que es la asistencia social de los municipios y de las provincias. Pero yo no sé la posibilidad que estos chicos tienen de ser diagnosticados rápidamente en el interior, sí, y luego tener rápidamente un traslado a Capital para estos tratamientos. Obviamente hay centros, Casa Garrahan, hay un montón de centros que luego, una vez que está detectado el caso, pueden llegar a ayudar, pero el tema es detectarlos posiblemente. Perfecto, Andrea. Eva, te quería sumar algo en esto. Nosotros como federación que somos miembros del Consejo Consultivo que trabaja con las enfermedades poco frecuentes en el Ministerio de Salud de la Nación, este es un tema que nosotros venimos planteando hace mucho tiempo. La Unión Europea lo ha podido resolver en estos centros de referencia, inclusive por distintos tipos de categorías de enfermedades, ¿no? Esa es un camino viable y factible a poder implementar. Lo que falta acá es primero es una decisión política, porque muchas de estas cuestiones de los centros o de dónde están los profesionales o los equipos, ¿no?, interdisciplinarios que hablaban antes, termina siendo una decisión casi discrecional o voluntaria del profesional, lo mismo de que dedicarse él a seguir, ¿no?, investigando o seguir estando frente a la innovación del conocimiento sobre la enfermedad. Con lo cual, nosotros lo que entendemos y lo que todo el tiempo estamos hablando con el Ministerio es que es necesario primero una decisión política, una cuestión de articulación en las 24 jurisdicciones provinciales, porque es esperable que ninguna tenga el 100% de la necesidad que va a tener esa persona. Entonces, que ahí sí se establezca, primero, esto, la de identificar dónde están esos equipos y después un sistema de derivación para también, ¿no?, acortar esa brecha diagnóstica y de tratamiento que también decían. Hoy, como bien mencionaron, la telemedicina puede ser una gran aliada para todo esto, pero lo que se necesita es claramente, primero, esa decisión política de querer hacer algo y mirar hacia una buena práctica como es lo que está haciendo la Unión Europea, ¿no? Y en cuanto a esto de los traslados, estos chiquitos que logran certificar la discapacidad, evidentemente tienen mucho camino resuelto. Otra de las grandes cuestiones que nosotros también estamos planteando es que no solo es una atención integral, sino una atención integral de la salud y de la parte social, ¿no?, de ese paciente y de esa población, porque a priori uno tiende a decir, bueno, va a necesitar esa especialista de salud, pero después aparecen otras cuestiones. Así que este tema de también el acceso, y ahí quizá les dejo la palabra a Maglia, ¿no?, pero de su derecho al acceso a la salud, volviendo al punto de que muy probablemente en esa provincia no tenga los recursos especializados, se lo tiene que garantizar, ¿no?, su provincia, y tienen que darle el traslado. Ok, excelente. Era Eleonora, después la doctora Giliberto y después Ignacio. Yo iba a decir, fue lo que dijo al final Luciana, que era, en realidad era una pregunta, que yo creía que con el certificado de discapacidad justamente tenían habilitadas estas cuestiones de ayuda para transporte y otras cosas, pero es lo que dijo recién Luciana, ¿no? O sea, acceder al certificado de discapacidad, que a veces no es tan simple tampoco. Eleonora. No, yo con respecto a eso de certificado de discapacidad, lo que puedo comentar, por lo menos en mi caso personal, es que si bien a veces las obras sociales cubren parte de los traslados, la realidad es que los valores no están actualizados, los valores de cuánto cuestan los viajes, entonces prácticamente lo que te terminan reconociendo las obras sociales es un 10% de lo que a vos te sale efectivamente realizar algún tipo de traslado. Y me estoy refiriendo a traslados quizás a, no sé, a 20 cuadras de un domicilio, o sea, ni siquiera me quiero imaginar si el traslado es de una provincia a la otra, o sea, mucho más complicado.
Por lo cual lo que me parece a mí, es lo que siempre tratamos desde ADM, es tratar obviamente que los especialistas estén en las provincias o por lo menos en regiones, ¿sí? No te digo que esté en cada provincia un centro, ¿no?, calificado, pero por lo menos por regiones, qué sé yo, en el norte, en el centro del país, en el noroeste, o sea, en el sur, o sea, deberían haber por lo menos diferentes centros, como está el Garraham, que es el Hospital Garraham, deberían haber hospitales Garraham en varios lugares del país y evitar que los pacientes tengan que trasladarse hasta Capital Federal para poder recibir una buena atención. O sea, yo creo que primero habría que tratar de tender a eso en lugar de decir, bueno, no sé, ¿cómo hacemos para que los pacientes vengan acá a Capital y le paguemos el viaje? O sea, lo lógico sería que el paciente no se tenga que mover tanto de... Y aparte, con lo que pasa siempre, o sea, el que un chico tenga que viajar significa que sus padres también lo tengan que acompañar y quizás el padre se tiene que pedir un permiso en el trabajo o si trabaja por su cuenta tiene que dejar de ganar dinero esos días hasta que acompañe a la familia, entonces es todo como una movida muy importante y muy costosa que tiene que hacer una familia para que el paciente o el hijo pueda recibir una buena atención. Excelente, Leonora. Ignacio, después Florencia y después Andrea. Bueno, no, suscribo lo que dice Florencia, Luciana y Eleonora, ellas saben mucho más que yo, pero básicamente yo creo que es clave lo que dice Eleonora, es decir, aquí no hay que atacar el síntoma, sino la raíz. Más allá de pensar en las posibilidades del derecho al traslado, lo que tenemos que pensar es en el derecho a la accesibilidad. Ustedes saben que, de acuerdo a Naciones Unidas, Argentina se comprometió a asegurar los elementos esenciales del derecho a la salud y uno de los elementos esenciales es la asequibilidad. Asequibilidad quiere decir accesibilidad económica y accesibilidad también para derribar todas aquellas barreras que impidan un desarrollo de una atención oportuna e integral. Con relación al CUT, está muy bien lo que dice Luciana, un poco lo que iba a decir antes, aquellos que tienen el CUT, el Certificado Único de Discapacidad vigente, pueden acceder al traslado. Recordar que justamente ayer, este es un aviso casi parroquial, se renovaron todos los certificados únicos de discapacidad por un año más, los que vencen a partir de enero del 2022. Esta es una buena noticia porque también, como decía Leonora, para aquellos pacientes con Duchenne que tienen CUT es muy difícil a veces la renovación por todo lo que significa la burocracia de las juntas y todo lo demás. Y recordar también que Argentina está transitando un cambio del concepto de discapacidad, de la antigua discapacidad visceral hacia un nuevo sentido de discapacidad funcional, ¿no? Solo eso. Y antes de darte la palabra, Flo, porque te tocaba a ti, quiero hacer esta pregunta que seguramente va a entrar en las respuestas que están empezando a dar en el tema de seguimiento del paciente, ¿no? Seguimiento del paciente fuera de la red. ¿Cuál es el nivel, digamos, de seguimiento que se tiene? ¿Existen historias clínicas electrónicas? ¿Cómo se registra el paciente y cómo se hace esa transferencia de la historia clínica cuando el paciente se traslada a Capital Federal? Bueno, lo que yo iba a contestar va en la línea de tu pregunta, así que me leíste. Yo sé. Anteojos mágicos. No, yo estaba pensando seriamente en un caso, les muestro una situación. Pacientes con amiloidosis por transtirretina que están en el Chaco. Necesitan venir a Buenos Aires para hacerse un QST, un estudio para ver cómo está su sensibilidad periférica. El aparato para hacer el estudio, para hacer el QST, es un aparato relativamente barato. El problema más grave que nosotros encontramos, porque realmente estamos trayendo a los pacientes del Chaco y eso es remis, avión, hotel, morfi, el estrés para el paciente de dejar a su familia y venir y no están bien de salud. Perdónenme, vivo en una casa con una jauría, ladran, no sé si se escucha. Y la verdad es que se hubiera podido prorratear inmediatamente, o sea, la forma de comprar el aparato para el QST es una pavada y podríamos haber puesto en un hospital público en el Chaco el aparato para el QST. El problema fue político. El problema fue político porque los médicos referentes quieren tener el aparato para hacer los QST en su consultorio particular. Y esto tiene que surgir entonces del hospital público. Y el hospital público no siente que sea su prioridad. Entonces, una cosa que nosotros pensamos fue armar una suerte de convenios externos a las instituciones para que algunas instituciones funcionaran suscriptas a.
O sea, la idea es algo así como, pongámosle, vuelvo a hablar de la patología que tiene mi hijo, del Stargardt. Si bien el Hospital Santa Lucía no es de excelencia en ojos, porque no es de excelencia, es un hospital especializado en ojos. Entonces, en alguna medida, para poder colar un programa que baje desde ahí a nivel federal, estuvimos pensando en que los hospitales pudieran suscribirse al sistema del Hospital Santa Lucía para recibir una supervisión del seguimiento de los pacientes a nivel federal que tuviera la firma de un profesional autorizado desde el hospital Casa Madre, Casa Matriz. No sé si se entiende lo que digo. En ese sentido, por ejemplo, nosotros podríamos tener el aparato para hacer el QST en el Chaco, ¿no? Y el seguimiento tendría que estar supervisado, pero para eso claramente hace falta la historia clínica centralizada, que no tenemos hoy en la Argentina, y en ese sentido es fundamental que se unifiquen las formas de registración, pero tenemos que registrar a los pacientes. Nosotros acabamos de pedir que por lo menos en provincia de Buenos Aires las enfermedades poco frecuentes sean de notificación obligatoria, sean ENOS, como ustedes no se saben, pero las infectocontagiosas son de declaración obligatoria, algunas. Y lo cierto es que es muy fácil, es por decreto, es una pavada, es una resolución que haga un ministro de Salud que una enfermedad, porque por ejemplo no todas son infectocontagiosas, de golpe si te muerde una víbora, te pica un alacrán, el médico tiene, para poder hacer programas de prevención, para poder hacer epidemiología, tiene que denunciar esta enfermedad. Y esto no funciona con las nuestras. La verdad es que no funciona con las nuestras, porque las nuestras lo que necesitan es que se garantice el tratamiento cronificado. Y, o sea, no pasa igual con una picadura de un alacrán, de un bicho. Y nosotros queremos, y eso significa plata para el Estado, queremos que las enfermedades crónicas estén declaradas, que sean de notificación obligatoria para que el registro obligue a tener la historia clínica digitalizada adherida a este registro. Porque no puede haber registro sin historia clínica, sin una información de seguimiento, y ese seguimiento va a obligar a que la gestión sea mucho más eficaz. Y creemos que lo que hay que hacer es buscar que los centros de referencia a nivel nacional puedan apadrinar, seguir, monitorear el seguimiento en otros lados. Realmente un enfermo con amiloidosis no necesita un especialista en amiloidosis complicado. Necesita un neurólogo que pueda hacer un seguimiento muy básico que se puede hacer en todas las provincias. Pero primero, una vez resuelta la cuestión del diagnóstico de precisión, la estrategia de seguimiento en medicina de precisión puede hacerse desde un lugar de manera remota. Entonces, este nivel asociativo interinstitucional es algo que creemos que hay que lograr. Y definitivamente en esa línea vienen las historias clínicas y los registros digitalizados. Pero hace falta el gobierno para esto, ¿eh? Tiene que haber un compromiso de gobierno nacional, si no estamos fritos. Bueno, Andrea creo que tenía un comentario. Sí, pero justamente es lo que acaba de determinar Florencia. Creo que en realidad lo que se necesita es eso, que haya especialistas, digamos, médicos multiespecialistas que sean guiados por médicos supraespecialistas en el interior. En ese sentido, y para ir también a la siguiente pregunta con el comentario de Florencia, a Santiago, que va esa pregunta va para Santiago, yo sé que la va a resolver. ¿Qué tan sólidas son las relaciones entre estos centros de referencia y los centros locales en la actualidad? ¿Existe una interconexión? ¿Hay muy poca relación entre los neurólogos? ¿Cómo es que pasa ese proceso? Uno de los temas que quería mencionar en este sentido, que es un tema no menor, a partir de cómo está el doctor Ignacio, me puede apoyar en esto, que en realidad los médicos tienen sus matrículas que son de cada localidad, de cada provincia, digamos. Nosotros cuando iba nuestra médica a Tucumán, y en un momento hubo un tema medio político porque recetó un medicamento de alto costo en su laboratorio, en su consultorio, esto generó un problema en la provincia, entonces no querían que fuera a atender a la provincia, porque la tenían que autorizar la provincia para que pueda atender en la provincia. Bueno, hay todo un tema de jurisdicciones y competencias que creo que no es menor. Pero en lo que es también el trabajo en equipo, es todo un tema, esa creación de redes, como también decía Florencia. En el tema de los neurólogos, yo lo vivo, existe, nadie sabe más que yo. Y no sirve y hay muchas peleas
hay competencias, hay recelos, o sea, hay un tema no menor en todo esto que es humano y bueno, que no sé cómo se resuelve, ¿no? En confiar en el resto entre los profesionales, ¿no? Porque siempre he visto mucho esa desconfianza. El único que sabe soy yo, el otro sabe menos que yo. Entonces, es un tema. Hay que trabajar en la certificación y decir, bueno, este profesional está certificado, este centro está certificado y empezar a trabajar en red. Si no, va a ser imposible. Y Si no, va a ahí, ser muy, muy difícil, ¿no? perfecto, Santiago. Y yo sé que la doctora Giliberto me va a poder responder esta pregunta, Una porque sola palabra y la puse ahí, que es con lo que tenemos que aprender a vivir y luchar toda la vida, que es el ego. Y es terrible, es terrible. Yo lo toco de costado, soy como en realidad diría que, porque soy doctora, pero dentro de este mundo hay un montón de escalafones. Yo soy doctora en los genes, ¿sí? Soy bioquímica y tengo un doctorado en biología molecular. Por lo tanto, yo no trato con pacientes, yo no los trato. Y esto es algo diferente, pero sí trabajo con los que sí los tratan, que no son solamente neurólogos, pero bueno, el mundo especialmente es de neurólogos. Y la frase más común que a mí me llamó la atención desde que empezaba en mi formación, que es mi paciente, es mi paciente, es mi caso. ¿Por qué? Hay un montón, por eso yo cuando te escuchaba, Flor, decía, es hermoso, es casi una utopía, o sea, lo que vos planteás es hermoso, pero yo no lo veo del otro lado al neurólogo sentado cargándote los datos públicamente. ¿Por qué? Porque muchos de los profesionales viven o sostienen sus familias en función a eso, o sea, el prestigio, las publicaciones, viene por los casos o el caso. Y compartirlo necesita un altruismo y una generosidad que no es común de alcanzar. Entonces, a mí me mató una vez, tuve muchas veces tratando de ayudar a pacientes, les pedía, necesito sus estudios para poder saber lo que les pasa, lo que tienen hecho, lo que no tienen hecho, y no podía acceder a sus estudios, o bien porque no se los habían dado. Yo no voy a decir quién ni nada ni dónde, pero no todos los profesionales o centros les dan los informes al paciente y son del paciente. Los pacientes no son de uno. Ellos tienen el derecho a poder cambiar de médico cuantas veces se les cante, ¿sí? Pero se les ponen dificultades desde los profesionales cuando no debería ser así. ¿Sí? Esa es una realidad. Entonces, conseguir una historia clínica para mí es una lucha, por lo que les dije, y una vez le escribí yo a la profesional diciéndole, mira, estoy tratando de ayudar a esta mamá, pero necesito saber qué estudio ya se realizó para no repetirlos. Y me dijo, no te los voy a dar, ese paciente es mío. wow. A ese nivel he llegado y estoy hablando de una mujer que fue presidenta de una asociación de genética. Entonces, ¿qué podemos esperar si arriba de todo, de los profesionales más especializados, encontramos este tipo de personas? No son todas, pero bueno, en resumen es el ego y cómo se resuelve eso. Bueno, y en esto me gustaría saber cómo podría, por ejemplo, la industria farmacéutica apoyar en el desarrollo de relaciones sólidas entre los centros especializados y los centros locales, además de trabajar un poco en esto de quitarle como la etiqueta al paciente, ¿no? Porque el paciente no es del médico. Entonces, ahí me gustaría saber qué piensan ¿Esto pasa en todo ustedes. el mundo? Perdón, Sí, Eva, perdón que no es mi momento, pero esto que yo digo, ¿es algo universal o es bien del argentino que siempre el ego por arriba de todo más que los demás? Bueno, saben que si me permites, Evan, justamente el día de ayer conversábamos lo mismo en Colombia y es el mismo tema y creo que pasa a nivel mundial. También yo soy médico y en Ecuador pasaba lo mismo. Siempre hay la relación de que al sentirse que solo es el paciente pertenece a esa institución, a ese médico, lamentablemente no permite que se extienda más allá. Por ejemplo, en mi caso, y estoy agradecido que el neurólogo dijo en un momento, yo no puedo más, necesitamos buscar otras personas que nos puedan ayudar, y de esa manera se llegó a buscar otras opciones. Pero sí es un tema común, y justamente el tema de las redes entre las instituciones es importante, pero las redes entre los médicos y entre las especialidades, entre los profesionales de salud, es más importante aún para esas referencias tempranas, pero es en general, creo yo.
Yo Un quiero, comentario. a mí ¿Puedo me hacer un pasó, comentario? perdóname, no, en Francia a mí me pasó todo lo opuesto, me sorprendió. Nos alentaban a la segunda opinión y creo que en países donde hay mucho respeto por el derecho individual de las personas en general, la cosa cambia. A mí me sorprendió cómo generaban trabajo en equipo y segunda opinión. Y en red. Red, full. Exacto. Red. Es que Quiero es hacer por eso un comentario. que me gustaría que miremos algunos ejemplos, por ejemplo, que existen, como bien lo dijo Flor, en Europa, y mirar, por ejemplo, que si tal vez la industria farmacéutica podría colaborar en estas interacciones, ¿no? Y cómo debería ser esa colaboración. Conectar a los centros especializados de otros países, y estoy hablando también de los centros en provincia, ¿no? O sea, cómo estos neurólogos o estos médicos que tratan en provincia transfieren a sus pacientes a los centros especializados y cuál sería ese ideal. A ver, me gustaría escuchar sus ideas. Eleonora. Eva, quiero hacer un comentario un poco Claro. relacionado con lo anterior, que esto que están hablando justamente de los médicos que tratan al paciente como uno, también que como que perjudica o no ayuda también a capacitar a médicos en el interior del país, porque hay veces que necesitamos que los médicos que son más especialistas en estas patologías puedan compartir su experiencia y su conocimiento con otros médicos y así poder ampliar la red de profesionales. Y a veces pasa esto, que el médico, como es el especialista en esa patología y es el que más sabe sobre esa patología, quizás no quiere o no le interesa dedicar el tiempo para que otros aprendan, ¿sí? O sea, es todo un tema. O sea, yo creo que está una cosa relacionada con la otra, que no ayuda. Santiago y Luciana y Florencia. Y la Yo, doctora sí, Gilberto. sí, yo creo que la ayuda de la industria puede ser, la veo más como ayudando a las organizaciones de pacientes en proyectos que para mí tienen que estar alineados en 3 líneas básicas. Una es la historia clínica electrónica, que para mí es como un proceso de democratización. Es decir, ya yo soy dueño de mi enfermedad, ¿no? Porque tengo la historia clínica. Yo creo que eso para mí es un tema centralísimo. El segundo es la certificación de centros. Proyectos de empezar a trabajar en Estados Unidos. Parent Project tiene un proyecto de certificación de centros que ahora en la World Duchem se está trabajando para ver si se puede llevar a nivel mundial esta política de certificación de centros. Y la tercera son los registros de pacientes, que también, en la medida que las ONG, las de pacientes, tengan sus registros de pacientes, eso, más la historia clínica electrónica, de alguna manera convierte ese paradigma de cambio de la relación paternalista a la de socio-partner entre médico-paciente en una realidad. Porque ya tenemos los pacientes armas muy importantes, ¿no? Yo creo que para mí son temas 3 centrales donde serían proyectos, redondeando la idea, donde la industria puede colaborar a través de ayudando económicamente a que se puedan, digamos, llevar adelante estas ideas, ¿no? Perfecto. Luciana. Yo había interpretado un poco por otro lado, por el cual creo que va a sumar mi aporte en ese sentido. Yo con respecto a la industria, por supuesto, soy, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Políticamente correcto, pero sacando mi realidad como suelo ser de modo directo. Yo creo que hay que ser muy cauteloso en las acciones de la industria frente a estas cuestiones para no seguir incentivando la parte del amor propio de los profesionales expertos, ¿sí? Porque, bueno, si bien creo que es parte de un imaginario esto de cuánto comercialmente incentiva la industria creo que ese imaginario de algún lado salió, ¿no? Entonces, vuelvo al punto de, yo insisto en que acá tiene que haber una decisión política, no tiene que ser una decisión voluntaria ni de un director de un hospital ni de un profesional. Esto tiene que ser para realmente mejorar la salud de los argentinos. Entonces, yo iría más por el camino, si la gente de Pfizer me permite, es las empresas tendrían que seguir insistiendo en este diálogo con los estados, con los decisores políticos, para que todos hagamos de esto realmente una política pública y no un chiringo de pocos.
porque así esto, como contaba Santiago, que pasa con una médica que prescribe en otra jurisdicción, esto sucede. Yo también he visto a médicos que han echado de prepagas porque han prescripto ciertas cosas, o inclusive he escuchado al superintendente del servicio de salud decir que saben perfectamente que Pirulo tiene un chiringo y prescribe lo que quiere porque quiere. Entonces, ahí son cosas realmente muy serias, donde incluso también tiene que haber más información, más transparencia, espacios de denuncia para esto también, porque si no es como que nunca podemos corregir, siempre estamos corriendo atrás de distintas cuestiones. Creo que tiene que haber un punto final y un comienzo, un nuevo capítulo. Yo iría a esto, ¿no? A generar realmente estructuras que sean políticas públicas y no decisiones unilaterales de pocos, porque en definitiva también, y también lo he visto, cuando uno logra convencer a ese decisor en ese lugar puntual y concreto, habitualmente estos cargos son políticos, entonces el tiempo es relativamente acotado y que perdura en ese puesto. Cuando viene el siguiente, hace borrón y cuenta nueva y todo se cayó. Entonces es necesario que las cosas quedan escritas, que sean formales, para realmente empezar un cambio y sobre todo alentar al ciudadano a pie. La historia clínica en la Argentina es un derecho del paciente. Que el paciente no lo sepa, eso es otro cuento, pero eso ya está escrito hace muchísimos años. Inclusive lo que decía la doctora, si hay un profesional que le contestó que no le iba a dar la información, tan solo es vincular al paciente y decirle, mira, lo que el profesional diga te tiene que importar muy poco. Por escrito, decirle que a vos te dé en 48 horas tu historia clínica, y si no, anda y denuncialo. Y entonces ahí se empieza a resolver la cuestión. Lo que pasa que también es cierto que estas cosas habitualmente nos agarran no solo en un estado de vulnerabilidad de nuestra salud, sino muy cansados, muy agotados, muy estresados, muy hartos del sistema. Y entonces cuando uno le dice, andá, escribí la notita y metela por mesa de entrada, la gente casi que te putea, ¿no? Diciendo, ¿y qué más querés que haga? Pero bueno, nada, yo le diría que hay que focalizarse en los puntos que tenemos en común, donde haya consenso y todos hablar de lo mismo, pero creo que esto tiene que ir dirigido a una política pública y no una decisión de pocos. Perfecto, Luciana, muy buena intervención. Ignacio, y después Florencia, y después la doctora Gilberto. Sí, gracias Eva, suscribo 100% lo que dice Luciana. Yo creo que las estrategias de vinculación entre la industria farmacéutica y las asociaciones tienen que estar impregnadas de transparencia. La transparencia es un requerimiento de equidad y de justicia, esto ya no hay ninguna duda. No hay que tenerle miedo, la industria no es ni el diablo ni el enemigo, hay que hacer alianzas estratégicas. Para esto es preciso, como decía muy bien Luciana, tener estrategias públicas que tengan que ver con política de Estado, que de alguna forma en nuestro país las tenemos, porque hay resoluciones tanto del Ministerio de Salud como legislación que aplica sobre lo que es la promoción de medicamentos y su vinculación con los prescriptores, entre otras razones. Pero también creo que así como la industria tiene códigos de ética y temas de compliance, creo que es una gran asignatura pendiente que las asociaciones de pacientes, las federaciones también tengan sus propios códigos de ética, y que en esos códigos de ética de las asociaciones de pacientes se encuentre un apartado o un capítulo para transparentar las relaciones con la industria. Este creo que es un paso previo y esencial. También con relación a lo que decía Francisco, en nuestro país la salud es una facultad, digamos, no reservada a la autoridad central, con lo cual las provincias se reservan todo lo que es poder de policía y la matriculación de los profesionales, pero también la pandemia, dentro de lo trágico, ha traído algunas oportunidades, como ser la posibilidad de interjurisdiccionalidad en cuanto a la interconsulta y a la receta médica. Hoy tenemos ya en Argentina la posibilidad, y esto es legal, que pueda existir interconsultas entre distintas jurisdicciones sin necesidad de tener una matrícula provincial, y también de que una receta, una prescripción que sea realizado por un médico de distinta jurisdicción sea receptada, acreditada y aceptada por otra jurisdicción. También está bien decirles que tenemos que diferenciar lo que es historia clínica electrónica de lo que es historia clínica digital. El gobierno está trabajando, este gobierno y el anterior, hay temas operativos que son difíciles, en una historia clínica única, universal. Esto, como bien se dijo, es un derecho esencial. Aquí la clave es la interoperabilidad, es decir, que esa historia clínica de un paciente con Duchenne del Chaco, de Ushuaia, pueda aportarla y que pueda ser interoperable para que
cualquier médico de cualquier región del país pueda tener acceso a esa historia y realizar indicaciones en esa misma historia clínica. Por eso el tema de la accesibilidad y la interoperabilidad es esencial. Estamos en eso, yo creo que pronto ya va a ser una realidad. La historia clínica electrónica. Para la historia clínica digital falta un poco más porque necesitamos que las autoridades de aplicación autoricen la firma digital de médicas y médicos para el avance de lo que va a ser la despapelización y la desburocratización del sistema. Gracias. No, súper interesante esos puntos, Ignacio. Era Flor y después la doctora Giliberto. Está sin voz, Flor. Perdón. Decía que yo creo que voy a disentir un poquito porque creo que son dos cosas distintas. Creo que por un lado es fundamental la presencia del compromiso político que hay que lograr, como se logran los compromisos políticos de gobierno, que es fundamentalmente con presiones y con tensiones que van cambiando, mutando hasta lograr una posibilidad. Hay que ofrecer siempre la chance de ayudar y al mismo tiempo presionar de manera que la cosa salga. Pero por otro lado, hay algo que a mí me parece que es fundamental, que es que el médico, y acá hablando puntualmente de lo que decía Florencia Giliberto, el tema de los egos, mi paciente, es un problema cultural del mundo de la medicina, y el médico es un personaje, es un tipo de profesional, básicamente eso nosotros lo tenemos visto en diferentes lugares, y de hecho hay material interesante escrito al respecto, fundamentalmente trendy, es muy dependiente el médico o sea, es un profesional tendencia sensible, es bastante dependiente de lo que es la mirada de sus pares. O sea, es difícil que un médico serio se sostenga en un enorme estado de soledad respecto del universo de sus pares. Y en ese sentido, a mí me parece que, por ejemplo, una cosa que sería fenomenal para cambiar, para hacer cualquier tipo de cambio cultural en el mundo de la medicina, generar, o sea, por ejemplo, poner una palabra de moda directamente, la gestalización de la atención. Pensar en hacer un modelo de atención asociativo y entender que la cooperatividad en el abordaje de enfermedades complejas es lo que se viene. Entonces, por ejemplo, sí se podría, vos preguntabas desde las farmas cómo se puede ayudar, yo creo que las farmas perfectamente podrían premiar instituciones, más que a médicos, e instituciones que hayan tenido interesantes trabajos asociativos de abordaje. Y para eso hay que usar claramente las patologías sindrómicas, que son las que más reclamo tienen de este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, en las sindrómicas hay un historial porque es una cuestión obligada, no hay forma de que un tipo que tiene afectación cardiológica, neurológica, dermatológica, no tenga en algún momento dado que requerir esas miradas. Por lo tanto, siempre es como cuando te dicen para educar a un chico muy complicado, no tenés que estar diciéndole todo el tiempo, hiciste tomar, sino ver qué mierda hace bien, una cosa que haga bien para premiarlo. Yo creo que las sindrómicas han permitido que el sistema de salud en algún sentido fuera un poquito menos yoico, menos ególatra. Entonces, hacer un premio para la institución que pueda entender el abordaje desde una mirada asociativista, cooperativista, puede llegar a ser una cosa muy interesante. El médico es súper sensible, por más que parezca así como muy serio, poderoso que yo, es un tipo que en general tiene mucho temor a desentonar, mucho temor a desentonar. Suele ser una especie de personaje bastante envolante. O sea, quiero decir, aburrido en su recorte social. Y le funciona muy bien sentirse acompañado. Yo me acuerdo de un interesante congreso que se hizo en materia de enfermedades reumatológicas, donde se invitaba a trabajar para el congreso duplas terapéuticas. Entonces vos tenías, por ejemplo, el oftalmólogo especialista en uveitis, el reumatólogo, el inmunólogo, se armaban las duplas para trabajar y se les daba casos de trabajo en la parte de operativa del Congreso, era como una actividad de un workshop de trabajo compartido. Yo creo que faltan esos premios. Si el Hospital Italiano y el Austral y el Cruce ganaran una mención por su trabajo en relación a, pero hay que plantear en el origen de la cuestión, esto no implica ningún tipo de problema de transparencia, no joden las acciones de pacientes, es algo así como de la industria que premia casos de abordaje inteligente desde la mirada coparticipada, ¿no? Porque ese ego trip del médico es relativo, o sea, esa necesidad de aprobación se puede plantear como un trabajo, esa retórica aparte
que hace que el médico necesite que se generen consensos rizomáticos, consensos a nivel superficial, pero amplios. Entonces, generar una cultura del médico que trabaja en equipo es absolutamente posible, y eso es más fácil que lo hagan las farmas que lo haga el gobierno. Es poner un lenguaje nuevo en funcionamiento. Crear cultura es algo que las farmas, pues para crear cualquier tipo de cambio cultural, para cualquier tipo de modelo cultural, es más importante la plata que el espacio de poder formal. Entonces, para todo lo demás el gobierno, pero para esto realmente hay formas. No, en serio, Ignacio, vos fíjate que si vos ponés un premio y una mirada institucional que haga que tengan el banderín clavado, o sea, que tengan... Estos son los 3 hospitales que han hecho un trabajo modelo en el múltiple abordaje y el paciente independiente y la multiconsulta y demás. Ese tema empieza a ser un tema que se transparenta, pero hace falta trabajarlo aparte como un objetivo de prensa. Tenés que tener una agencia de prensa que lo trabaje como un objetivo, ¿no? Sí, si me permitís, no sé si, Eva, puedo opinar brevemente yo quería darle un ratito porque quiero respetar el orden. Creo que la doctora Giliberto estaba antes. No, déjalo porque me di cuenta, como justo lo tenía viéndolo, que le quiere contestar puntualmente algo a Flor y lo mío no encaja. Así que contestale vos, Ignacio. Después voy. No, Flor, muchísimas gracias. En relación a Flor Braga, con todo el cariño que le tengo, yo creo que son 2 carriles distintos, digamos. Una de las personas que más estudió el modelo médico hegemónico, como se llamó en su momento, es Eduardo Menéndez. Seguramente ustedes lo conocen, un pensador contemporáneo, antropólogo, médico. Él, al describir los rasgos estructurales de ese modelo médico hegemónico, claramente uno era esa excesiva carga biologicista, un modelo ahistórico, asocial, que, digamos, favorecía la productividad, que desconocía las cuestiones de género, un modelo, digamos, también clase medista, como también lo decía Flor Giliberto, ¿no? Donde ese rasgo estructural de la omnipotencia, de ese orden médico, ya esto se viene, Osler desde el siglo pasado ya lo viene estudiando, es un rasgo, digamos, clásico de la medicina. Pero yo también, en relación también a lo que decía Flor Gilberto, digamos, es uno de los males de la época. Acá el problema es que la gente, en vez de ser útil, quiere ser importante. Pero entonces, dicho esto, yo creo que el Estado, digamos, la farma tiene que tener relaciones claras y transparentes, tanto con ámbitos médicos como con organizaciones de pacientes. Pero como es un rasgo cultural tan adquirido, Flor Braga, yo estoy de acuerdo con vos que una estrategia piola, inteligente, es que la industria premia a instituciones que están comprometidas con esa mirada de atención centrada en el paciente, con esa atención más humanizada, pero también creo que aquí hay que cortar por lo sano, porque, perdónenme lo autorreferencial, mi viejo era médico, ya se murió, estudió hace 70 años, y en la currícula de la facultad sigue estudiando lo mismo mi hijo hoy que es residente de 2.º año. Entonces, este modelo médico hegemónico está tan enclavado en esos rasgos que ustedes muy bien definieron, que yo creo que también me parece que lo más difícil es desaprender. Es decir, yo preferiría agarrar a estos médicos en proceso de formación para, digamos, desintoxicarlos y para evitar que se intoxiquen, pero también creo que lo que vos decís, querida Flor Braga, también es clave. Yo creo que habría que ir por los 2 rumbos, ¿no? En pregrado y en posgrado. Bueno, antes de concluir con esta parte, doctora Giliberto. Mini, puedo, que fui al final de la fila. 2 cositas. Una me dieron ganas ahora de decir algo de esto del final, y lo otro que ya casi me olvidé lo que quería decir. Tiro la que me vino recién a la mente, que es lo de Flor, es genial, me parece genial, pero yo trabajo en un hospital público y creo que ahí el problema es patear la pelota para la cancha de al lado, que está igual de rota que la otra cancha. Para eso los hospitales deberían funcionar como corresponde. Hace poco se robaron todo lo que había ahorrado el hospital de clínicas, así que me imaginé la plata de la empresa entrando al hospital y yendo a los bolsillos de los que dirigen el hospital. Punto. Lo dejamos para otro lado. Pero bueno, es como, las cosas no funcionan acá como deben ser. Y lo otro es que primero yo dije es horrible, ¿no? De lo que me pasa malo con algunos médicos, pero también quiero dejar claro que está el otro lado de la moneda, que es hermoso para cerrar esta sesión, Eva, con un mensaje lindo, que yo creo que son muchos más los que voy a contar ahora que los casos excepcionales de mi paciente. Y fueron impulsados, creo que por la pandemia. Son de las cosas lindas que nos dejó la pandemia, que es el mundo de la virtualidad, no es todo horrible.
y son las redes que se generaron como la pediátrica de Flor. Yo estoy en varias redes de pacientes, de pediatras, de profesionales, y una de neurólogos que se gestó el año pasado, de neurólogos de todo el país y de neurólogos del país que están fuera del país, trabajando en red. Y es maravilloso, es gente que quiere ayudar gente en donde está primero el paciente que el ego, y donde nos ayudamos entre todos, y es la de, che, tengo este caso, ¿quién me ayuda? Y salimos todos, ¡frum! Y es sí, espectacular, eso está ocurriendo también. O sea que hay material, hay buena materia prima. Muchos de estos son jóvenes, tal vez tenga que ver con eso, ¿no? Que vienen las camadas, lo veo a mi hijo y ya viene con otra mente, desde cuidar el planeta, cuidar los recursos y cuidar al prójimo. Y eso está ocurriendo, entonces no quiero dejar solo sentado lo otro, sino que hay un montón de gente, por lo menos en este país, que está tratando de ayudar. Eso. En ese sentido, y tomando un poco para cerrar esta parte, me gustaría hablar justamente del modelo ideal, ¿no? Hemos hablado y criticado un poco las cosas que no están bien, mirado ideas interesantísimas de cómo podemos impulsar una mejor colaboración, y en ese sentido me gustaría preguntarles en el modelo o el futuro de modelo de atención coordinada o ideal, por ejemplo, cuando se introdujera una terapia génica, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes o cómo visualizan ese modelo ideal de atención? ¿Y quiénes considerarían ustedes que debería ser ese equipo multidisciplinario responsable de la atención del paciente? ¿Quién debería darle, digamos, la información al paciente? ¿Cómo miran eso desde una perspectiva innovadora, ¿no? Ya hemos visto que hay cosas que no funcionan, pero ahora, ¿cuál sería el ideal? Muy buena pregunta. Nos obliga. Santiago. Terapias génicas y de todas estas terapias innovadoras, no solamente las génicas, que por ejemplo tenemos ahora que está por llegar a la Argentina a hacer una de exon skipping, que es un trial, ¿no? Pero bueno, tiene una complejidad la propia técnica, una infusión semanal en centros especiales, o sea, genera una complejidad de administración que no es un tema menor, ¿no? Pero yo creo que en general como concepto, el mismo equipo, eso que a Jorge Flor, más médica, puede decirme si estoy en lo correcto o no, pero creo que el mismo entorno de cuidado que está sin la terapia, con alguna pequeña ajuste debería ser el propio de la terapia. Yo creo que eso no, lo cual implica una pregunta que es, de acuerdo a la complejidad que tenga una vez que esté el medicamento aprobado, su administración, bueno, ¿qué centros de estos de cuidado pueden estar capacitados para hacerlo? Por ejemplo, la clínica Favaloro está capacitada para administrar un tratamiento de estos y para, por ejemplo, realizar trials. El hospital público en la Argentina, Garrahan, puede llegar a administrar un tratamiento, pero los hospitales públicos en la Argentina, que yo sepa, no hacen trials. Hacen investigación quizás, pero no trials. No, Entonces, sí, es un tema, no sé el nivel de complejidad que puede tener una terapia génica, pero no lo veo complicado, ¿no? Sí, el trial lo veo complicado porque hay que monitorear un entorno de impacto genético que no es un tema menor, ¿no? Ok, Florencia y después Luciana. Gracias, Santiago. No, yo estaba pensando en que cuando apareció la terapia génica para la maurosis congénita de Leber, el gen RP65, yo me fui manejando a Córdoba y me entrevisté con la mamá de los 3 hermanitos que tienen esta mutación, que eran 3 hermanitos que podían recibir la terapia génica que les iba a devolver la vista. De los 3 hermanitos, 2 prácticamente ciegos y una chiquita con baja visión. Y a mí me sorprendió cómo desde los médicos había habido una cosa de desalentar a la mamá y le decían que no se metiera en Google, que había mucha fantasía, que eso no era tan cierto.
yo me quedé a dormir en la casa de ellos porque me pasé 2 días explicándoles de qué se trataba, con dibujitos, en hojitas, con un cuadernito, les regalaba los dibujitos para que entendieran. Y honestamente lo que siento es que no estamos conociendo nuestro mapa real de recursos. Los hospitales públicos, hace poco hubo una reunión sobre medicina de precisión donde decían, la Argentina está preparada para medicina de precisión, y a mí me da ganas de matarlo, pues obvio que está preparada a la medida que la necesitamos. Como la necesitamos, o sea, allí donde haya una necesidad uno ve qué se hace para que suceda, y sucede. Yo trabajo en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, que tiene una maravilla, que es el Centro de Excelencia en Medicina Translacional, y queremos que llegue ahí la terapia génica para retinosis pigmentaria, que bueno, hay dos, es de un laboratorio, no sé si se pueden nombrar o no, y otro es de otro laboratorio. La verdad es que me sorprendía cómo se sorprendían cuando iban los técnicos que tenían que evaluar el centro, de ver el nivel del equipamiento, el nivel de los cirujanos que tenían que aplicarla. Esta es una terapia génica que reclama un vector viral, y yo me acuerdo haberme puesto en contacto con la gente del Instituto del Luar y preguntarles, che, nosotros no podríamos en la Argentina tener una planta de producción de vectores, que los vectores van a ser necesarios para diferentes cosas, y empezar a revisar cómo se producen vectores. Sí, absolutamente. ¿Hay alguien haciéndolo? No. Decís, pero pucha, o sea, tenemos una industria biotecnológica interesante en la medida que hay universidades y sabemos que el nivel de nuestros universitarios no es malo. O sea, hace falta el empuje político, sin duda, y el conocimiento de los recursos. Hospitales hay. Yo recuerdo haber visto en el Chaco un hospital de niños que me caí de espaldas, pero me caí de espaldas, ¿eh? No estoy diciéndolo porque sí, me sorprendió que el Chaco tuviera un hospital así. Y la primera vez que fui al Hospital del Cruce me enamoré, porque dije, ¿cómo puede ser? Esto es Argentina Año Verde, es una locura. Cuando tuve COVID, yo soy socia del Hospital Italiano, salí corriendo del Hospital Italiano y me fui manejando yo sola con COVID al Cruce, en Florencio Varela, un pueblo pobrísimo, para que me internaran ahí porque me daba más confianza el Hospital del Cruce que el Italiano. Quiero decir que hay una cantidad de recursos que no conocemos, entre otras cosas porque es tanta la tensión política en la Argentina que todo el mundo se pasa la vida hablando pestes unos de otros y no construimos un imaginario positivo de nosotros mismos jamás. Pero la Argentina sí está lista para las terapias génicas, sí está lista, tenemos los técnicos, hace falta sí capacitaciones muy específicas, o sea, al retinólogo del Cruce lo que teníamos que hacer era mandarlo a aprender exactamente cómo era la naturaleza de la inyección subretiniana que hacía falta para eso. Eso pasa aquí y en cualquier lugar del mundo, que hay que hacer un entrenamiento específico para aplicar la terapia génica. Por supuesto, un seguimiento y un control, pero la verdad es que estamos mucho más listos de lo que creemos. En Brasil la cosa está más avanzada y yo he visto los hospitales brasileños y realmente, y conozco a los médicos, no siento que estemos en el déficit, tenemos una idea de nosotros mismos mucho más frágil y pobre. Y en ese sentido, pregunto a todos, ¿cuál debería ser digamos, el modelo de coordinación, ¿no? Es decir, ¿quién debería coordinar esto? Yo creo que la doctora Giliberto levantó la mano, pero luego, ¿no? Ok, ¿cuál debería ser? Que voy a poner la máquina de café, perdón, ahí vuelvo para la vamos a un corte en un ratito, terminando esta parte, así que no se preocupen que ya van a poder llenar el mate, van a poder tomar el café, entonces ya sé que estamos un poco cansados con esta primera parte, pero ya estamos llegando al final. Solamente me gustaría ver algunas ideas de cómo debería ser la coordinación de atención ideal en el caso de que hubiera la posibilidad de introducción de una terapia innovadora. Perdóname, Eva, porque yo termino en todo lo que dije recién. Vos habías preguntado antes cuál era el sistema ideal. Yo creo que la única forma de generar control de alta especificidad y de calidad son las universidades. O sea, las universidades son las únicas que pueden levantar la vara, que el mundo político tiene que comprometerse sin duda. Pero necesitamos que las sociedades científicas crezcan, que hoy son bastante estúpidas, bastante pobres y bastante retrógradas, son conservadoras, están desde un lugar, la mirada no tiene que ver hoy en las sociedades científicas con la medicina de precisión, o sea, es un médico tecnócrata, no, ni siquiera tecnócrata, es un médico técnico bastante básico, el que existe en las asociaciones de... me parece a mí, disculpen, no se me ofenda a nadie, y en ese sentido el gran cambio para levantar la vara de la calidad científica del médico que va a tener que aplicar este discurso, ni siquiera la terapia génica, el discurso para generar una cultura de la terapia génica es la universidad. Por eso hay que cambiar ya las currículas universitarias.
La currícula universitaria de las carreras de salud tiene que trabajar en equipo, bioquímicos, biólogos, ciencias de la vida en general, y tiene que haber genética médica, tiene que haber una formación posgenómica. Hay que introducir esa cultura en un cambio de lenguaje. Perdóname. Luciana y después Ignacio. No, Florcita, ¿cómo hablas? Y aparte te vas para otro lado. Yo antes tenía la mano levantada porque la pregunta es quién debería de comunicarle al paciente, ¿no? Esto de la nueva terapia. Yo incluso lo primero que pensé es, ¿por qué específicamente sobre una terapia génica, ¿no? Yo creo que cualquier tipo de tratamiento con un paciente, no hay una particularidad, creo yo, no debería de haber una particularidad. Y creo que siempre debería ser el médico, ¿no? Porque si no es como que desdibujamos la figura podemos, como vimos, médicos buenos, médicos malos, médicos que saben más, médicos que saben menos, más comprometidos, pongámosle lo que querramos, pero se entiende que esa condición de salud alguien te la está diagnosticando, y creo que debería siempre ser el médico. Después, en base a la complejidad que repare la técnica o el tipo de medicamento, del tipo de aplicación o lo que fuere que requiera esa tecnología sanitaria, bueno, ese médico deberá también ser el responsable, porque muchas veces lo que vemos es que los médicos se desligan también de la responsabilidad, o sea, prescriben y ya dejan ahí que el paciente navegue el sistema como pueda o como el viento lo lleve o si tiene suerte que alguien lo encuentre. Entonces, yo creo que se debería volver, ¿no?, a centrar, es el médico el que tiene que explicar al paciente, el que debería no permitirle al paciente irse de ese consultorio hasta no certificar de que entendió lo que le está diciendo, y que también darle algún tipo de información extra que lo ayude a identificar dónde tiene que ir en su sistema de salud para poder alcanzar, ¿no?, el objetivo de esa prescripción que tiene en la mano, y que el único responsable es el médico, en el buen sentido de la palabra. Entonces después, bueno, sí, habrá articulaciones o no. Creo que como todo, hay quienes ponen más entusiasmo. Esto abre otra ventana que por lo menos yo escucho cotidianamente a muy buenos profesionales que dicen que el tiempo es muy acotado, ¿no?, en esa consulta y que tienen que acelerar todo el proceso. Pero bueno, eso creo que es otro cuento. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que no debemos desviar esto de que el responsable, entiendo que tiene siempre que ser ese médico tratante. Sí, y, yo quisiera, Ignacio, adelante, y después quisiera que Eleonora nos cuente un poco también en su perspectiva de mamá, ¿no? ¿Cuál sería el ideal? Ignacio, adelante, y después Eleonora. Bueno, Perdón, brevemente para contestar la pregunta, ¿quién debería ser el equipo tratante multidisciplinario? Bueno, acuerdo con lo que se dijo, pero creo que hay una pregunta previa que es ¿quién va a aprobar y cuáles van a ser los contextos de la aprobación de la terapia génica? Porque la aprobación de la terapia génica o terapia celular, Ignacio, claramente, vamos a ir a eso en la segunda parte. Ahora solamente me gustaría ver que ustedes me dijeran cuál debería ser el modelo de coordinación. La ok, parte regulatoria y todo eso la vamos a hablar en la segunda parte, así que un poco de ok, paciencia. Eva, pero permitime, si me permitís, déjame terminar la idea. Yo creo que la indicación no está bajo ningún punto de vista desligada de la aprobación, porque la aprobación de la terapia es claramente la que indica el tipo de indicación, simplemente eso. Eleonora, es sí, decir, no, perspectiva de mamá. sí, no, a ver, a mí lo que me ha ocurrido, o lo que yo veo por lo menos dentro de lo que a mí me toca como mamá, por un lado es, en el caso mío puntual, mi hijo participó de un protocolo médico, no fue el protocolo de terapia génica, sino que fue el protocolo que se hizo en su momento con Tadalafilo, ¿sí? Que era una medicación que se quería probar en pacientes con Duchenne para ver si, obviamente no era la cura de la enfermedad, pero era para ver si esa medicación ayudaba a que el resto de medicamentos que toman fuera como más efectivo. Y en ese caso, obviamente, el médico tratante fue el que nos comentó sobre esta posibilidad del protocolo, en qué consistía, obviamente, el mismo. De hecho, nos dieron como un consentimiento informado con toda la información que nosotros necesitábamos recibir como para ver si queríamos o no incluirlo a nuestro hijo en ese protocolo. Y lo que yo vi puntualmente es que en el caso puntual de las personas que llevaban ese protocolo adelante, es que quizás es como un grupo de médicos especialistas en el tema Duchenne
que arman como si fuese un centro médico donde ellos pueden brindar toda la atención del protocolo, con todo el equipo médico interdisciplinario que tiene que evaluar a ese chico que está participando del protocolo. Quizás no es que se hizo dentro de un hospital o fundación conocida, sino que es como que el médico y el equipo médico que lleva adelante el protocolo, como que alquiló los consultorios de un centro médico X para poder ahí llevar adelante todo lo que era la investigación médica con respecto a un protocolo. ¿Me explico? O sea, sí, por lo menos así es como yo sé que se maneja en algunos protocolos que se hicieron acá en la Argentina. O sea, no es que quizás, no sé, se nombra el Favaloro y en el Favaloro se lleva adelante un protocolo de investigación, sino que en realidad son médicos, ¿sí?, que quizás se unen como para tener un equipo interdisciplinario y poder llevar adelante la evaluación. Ok. Bueno, Santiago, primero la doctora Filiberto y después Santiago, perdona. Yo estoy de acuerdo, creo que es unánime la opinión de que tiene que ser el médico, y en realidad le agregaría a eso que el paciente y la familia elige al médico después de seleccionarlos. Es una enfermedad que acá, Eleonora, lo va a saber, tan compleja que en mi experiencia de tantos años tratando con estas familias, ellos van a terminar sabiendo más que nadie y van a tener el empoderamiento de decidir si van a acceder o no y a quiénes van a consultar. No van a entrar de ninguna terapia génica porque un médico venga y se los diga. Van a asesorarse primero muy bien por la gente que ellos confíen. ¿Sí? Esto es lo que agregaría, es muy importante la familia y su conocimiento, más allá de que se las va a dar su médico de confianza. Y con respecto a la docencia, que justamente mi fuerte son dos. Yo hago investigación y docencia, soy docente de la UBA hace 30 años. Y soy justamente la que da la clase de terapia génica que está en la facultad, o sea, está en la facultad de grado de bioquímica y también la doy en la maestría de biología molecular, que recluye muchas especializaciones de la salud, desde exactas, médicos, neurólogos, todo lo que tenga que ver, y se están capacitando y lo estamos dando hace años. O sea, es muy profundo el estudio que estamos haciendo y compartiendo, o sea, al respecto del conocimiento de lo que es la terapia génica, la farmacogenética, la farmacogenómica, o sea, que sobre eso se está trabajando y con muchísima calidad. Y lo puedo dar fe porque estoy ahí adentro y veo los profesionales y lo que está haciéndose. O sea, que por ahí quédense tranquilos. ¿Puedo hacer otro comentario que Florencia me hizo pensar un poquito? No solo que uno como paciente obviamente elige al médico, en este caso puntual, en el caso mío puntual, el diagnóstico que me dio determinada médica del FLENI, la verdad que me lo dio de una manera que a mí la verdad no me gustó para nada desde lo psicológico, ¿sí? Porque me dijo, tenés este diagnóstico, vayan al psicólogo, tienen que hablar de este tema porque, no sé, no van a poder, no sé, salir adelante si no tienen una consulta psicológica. Y a mí ya es como que esa forma de darme el diagnóstico me pareció terrible, me pareció lo más frío que hay. Yo creo que uno en el médico, o sea, es así, o sea, uno no encuentra solamente el asesoramiento médico, sino también la parte humana y la parte de contención que uno recibe como paciente, por lo cual es muy importante no solamente que te den el diagnóstico, sino de la manera que te lo dicen y cómo lo abordan al tema. Y en el caso puntual mío, que me parece que también es importante como en voz de todos los pacientes, que es importante que haya protocolos de investigación de terapia génica en el país. O sea, deberíamos tener un montón de protocolos y no nosotros tener que viajar afuera para conseguirlos. En el caso mío, viajamos en el 2019 al National, al Hospital de Ohio, donde está este médico conocido que está con la terapia génica, con el tema de, ahora no me acuerdo bien cómo se llamaba el ensayo clínico, pero bueno, era este que va con el adenovirus y que infecta las células musculares y bueno. De la microdistrofina, sí. Claro, bueno, y nosotros viajamos, claro, fuimos a ver a Mendel, nosotros viajamos. En lo que me quedé sumamente contenta fue que, o sea, yo había hecho más cosas de lo que me hicieron en el hospital allá. Si bien en el hospital allá iba cada médico a verte a vos en un mismo lugar y no es que vos tenés que ir a un médico a hacerte un chequeo, a otro a hacerte otro chequeo, sino que era todo como en el mismo lugar.
yo en Argentina había hecho más cosas y más chequeos de los que me hacían en ese hospital. Y el médico, de hecho, me felicitó por todo el tema de todo lo que sabía de Duchenne, de todo lo que venía haciendo sobre Duchenne. Como que, es verdad lo que dice Florencia, como que los padres nos transformamos medio en especialistas. Y a mí me ha pasado muchas veces que aparte me gusta explicar que los distintos médicos que, no sé, que a mi hijo este año lo tuvieron que operar, cuento esto breve, por un tema nada que ver con Duchenne, y la chica, una de las chicas que venía a verlo a mi hijo, eran jovencitas, y me decía, ah, ¿tiene Duchenne? Entonces yo agarraba y le decía así, mira cómo tiene las pantorrillas, como que yo con la misma médica trataba como de, no sé, la chica ya sabía, ¿no? Pero trataba como de capacitarla, y a cada médico que veo trato como de explicarle, ¿sí? Para que ese médico sepa que si recibe otro chico con Duchenne, por lo menos, no sé si yo puedo contribuir en algo, pero por lo menos que conozca y que sepa sobre esa enfermedad. Como que nosotros, como papás, y yo encima que me involucro, porque yo creo que tenemos que ser protagonistas y no esperar que las cosas lleguen, sino uno provocar y uno tratar de conseguir las cosas, es como que yo trato de hacer el trabajito de decir, bueno, desde mi humilde posición, tratar, bueno, de explicar las distintas cuestiones con respecto a Duchenne. Bueno, Suman un montón, Eleonora, un montón. eso es todo un trabajo fantástico a seguir haciendo. Y quisiera que nos tomemos un cafecito para volver para la siguiente parte. Vamos a ir luego de esto a un pool. Entonces le pido a Mauricio y al equipo de Haití que preparen el pool. Yo pero tenía una sola cosa más para agregar, adelante, Santiago. que era que una de las grandes ventajas, me parece, de las terapias génicas, por lo menos las que están ahora en el pipeline, son de que son one shot. O sea que eliminás un poco la complejidad de la adherencia al tratamiento, que en la Argentina, con una población vulnerable tan alta, es un tema no menor. Y de alguna manera creo que es mucho menos complejo que otros tratamientos menos curativos que están en el pipeline en Duchenne. Bueno, me parece la génica, ¿no? Una vez aprobada, una vez evaluados todos los efectos secundarios, y bien acotados cuáles pueden ser, bueno, habrá que hacer un seguimiento, pero dentro del mismo contexto del entorno de cuidado que se tenía antes de la terapia génica, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo todos los aportes y la verdad muy, muy rica la discusión. Quiero dejarle el micrófono a Carlos, que va a cerrar esta parte, y nos vamos un ratito al break. Carlos, adelante. No, bueno, muchas gracias por todos la discusión fue maravillosa. Desde el punto de vista técnico, filosófico y de todo el tema de los derechos de los pacientes, me ha parecido genial varios de los puntos. Con respecto a la terapia génica, ya vamos a andar más en la segunda parte. Entonces ahí quisiera que quede un poco latente lo que ahorita Santiago dijo acerca de un solo shot, cómo sería el seguimiento a largo plazo, el tema de los registros de los pacientes actuales, cómo contribuir para que ingrese información sobre terapia génica para la segunda parte. Pero muy valiosa información. Y me gustó el último de Eleonora, cómo los cuidadores, padres y los propios pacientes con Duchenne pueden enseñar a los médicos jóvenes desde esa perspectiva. No solo es del padre al padre, el cuidador al cuidador, sino del padre al médico joven, para que ellos también en un futuro puedan estar alertas e identificar tempranamente algún caso que exista acerca de cuando hablamos de Duchenne, por ejemplo. Así que muchas gracias, vamos a un break, el break va a ser por unos 10 minutos y de ahí volvemos para hablar de la segunda parte más a fondo de todo lo que ya hemos topado de cierta manera con respecto a terapia génica. Muchas gracias. Bueno, Perfecto. muchas gracias. Nos regresamos entonces a las, ¿qué hora es para ustedes? 6 y 46 y sería. 56. ¿Les parece bien? Y 46. Y 46. 6 y 50. Nos 6 y vemos 50 para cerrar. 6 y 6 y 50. 50. Sí. 6 y 50. Ok. Ok.